Bienvenidos a mi canal, yo soy David, un venezolano en Paraguay. Recuerda, comparte, comenta y dale like. Hola amigos, buenos días. Bueno, hoy nos encontramos acá en Avenida La Palma. Nos vamos a ir a recorrer lo que es el otro lado del río, hacia Chacoí. Y estamos esperando acá a nuestro amigo Sebastián, Isaac y yo, acá en lo que es el Panteón Nacional. Y bueno, les voy a mostrar un dato curioso que siempre les muestro en mis videos y que hasta yo me acabo de dar cuenta. Entonces ya les voy a mostrar. Desde el Panteón Nacional nos dirigimos acá a una de las 4 plazas y me di cuenta de que en este punto específicamente estaba aquí, estaba lo que era la casa de Mariscal Francisco López. Acá tienen la información, les voy a dar un breve paneo de dónde es que está la ubicación, y es un dato interesante que nos ha colocado acá la Municipalidad de Asunción. En el año 2001 se colocó esta información. Interesante. Bueno señores, estando acá en una de las 4 plazas, les quiero mostrar lo maravilloso de las edificaciones que puede llegar a tener el centro de Asunción. Pero hay algo bien particular, que si ustedes pueden ver detrás de cada uno de estos árboles están las grandes edificaciones. Sin embargo, no dejan de estar esta majestuosidad de la naturaleza. Muchísimos árboles que son los que le dan una paz primordial a la ciudad. Aunque haya el ruido de los carros, se siente una paz extraordinaria. Vamos a ver qué opina Isaac. Yo he dicho que Asunción está como sumergida dentro de los árboles. Y un dato curioso es que nosotros fuimos al mirador del Cerro Lambaré, y cuando comenzamos a ver Asunción desde ese cerro no veíamos muy pocas casas y no veíamos lo que era la parte de árboles. Y efectivamente eso le da una paz y una tranquilidad. Y te escuché a David diciendo de que aunque hay carros, no deja de sentirse, no sé, como si estuviese realmente respirando aire puro, aunque sabemos el tema de los vehículos, pero es excelente. Yo pienso que Asunción se caracteriza, o no sé si todo Paraguay, pero por el mismo hecho de su naturaleza, de los árboles, de sus paisajes, no sé, tiene algo muy particular que realmente atrapa y que llama mucho la atención. Bueno amigos, les comento que nos íbamos ya hacia lo que es nuestro recorrido por el Chacoí. Sin embargo, bueno, la persona encargada del Panteón de los Héroes nos escuchó diciendo de que bueno, estaba cerrado y que íbamos a seguir, y nos hizo ingresar. Realmente es algo súper gratificante de que las personas te puedan dar recibimiento en su casa, y te comentaban que no podía estar cerrado al público, pero nosotros pudimos ingresar por cortesía del Señor. Así que ya les voy a mostrar. Desde esta simbología les voy a dar la bienvenida a este espacio, realmente que es el Panteón de los Héroes, y que es un lugar icónico en el centro de la ciudad de Asunción, donde pueden ustedes ver parte de lo que es el patrimonio histórico de este país, donde van a encontrar diferentes vamos a decir que informaciones y cosas invaluables realmente, porque tiene que ver con todo lo que es la lucha que ha tenido esta patria. Les voy a mostrar un poco.
Bueno amigos, después de la sorpresa de haber ingresado al Panteón de los Héroes, nos fuimos hasta la costanera de Asunción para cruzar hasta Chacoí. Pero antes quiero contarle un poco de la historia de este lugar. Bueno mi gente, acá vamos ya bajando hacia la costanera. Al fondo pueden ya divisar el agua. Y vamos a ver si nos encontramos con el servicio que estamos buscando. Miren este paisaje que está acá, vamos a decir este mural cultural del Paraguay. Si saben quién es este señor, aunque creo que ya sé quién es, tiene el nombre de la avenida, me dicen. Quiero comentarles que Chacoí, o el futuro distrito de Nueva Asunción, va a tener ahora una municipalidad y ya tiene un intendente. Entonces, es posible que lo puedan conocer como Chacoí o como Nueva Asunción. Este pueblo, o para la fecha ya distrito, se encuentra ubicado al sureste del departamento Presidente Hayes de la República del Paraguay y se encuentra específicamente sobre la ribera del río Paraguay, frente a Asunción. También quiero comentarte que entre la búsqueda de información que realicé, los primeros datos que pueden salir es que este sitio actualmente se ha revalorizado porque se está construyendo un puente en la ciudad de Asunción que comunicará con Chacoí. Por eso los precios de esta localidad actualmente se han revalorizado en cuanto a su territorio, a su terreno, a sus lotes. Entonces posiblemente si te encuentras buscando información, esto es lo primero que saltará en tu buscador. Otro dato importante que te puedo mencionar es que Chacoí o Nueva Asunción pertenece al departamento de Central y se encuentra a una altitud de 48 metros sobre el nivel del mar. Quiero mencionarte que en este momento vamos en una embarcación que nos costó 5.000 guaraníes, que es mucho menos de $1. Tiene un transcurrir de aproximadamente media hora desde Asunción hasta el puerto de Chacoí. Al bajar de la embarcación nos fuimos hacia la iglesia, que es la que les estoy mostrando en este momento, donde nos recibió una señora bastante amable, donde nos explicó de que la iglesia tiene aproximadamente más de 50 años y que siempre es grato tener la presencia de Dios en cualquier lugar. Por eso este lugar llamado Chacoí o Nueva Asunción, aunque no tiene muchos avances en cuanto a su carretera, vamos a decirles infraestructura, podemos decir que encontramos lugares como copetines, iglesias, paradas. Bueno mi gente, como en todo sitio yo siempre resalto las cosas positivas y nos encontramos acá, un lugar bastante agradable, el cual les voy a enfocar dentro de un rato y los voy a mandar a que ustedes vengan acá a comerse las empanadas, el asado, beberse la cervecita,
a tomarse la gaseosa. Nos vinimos con Sebastián una vez más en nuestros videos. Bienvenido, Sebastián. Hola. Saluden pues, ustedes tienen que saludar. Entonces comenten, ve por ahí también está Isaac. Y aquí viene la señora Catalina. Así que van a venir acá donde la señora Catalina y le van a decir que David los mandó. ¿Ese es matambre? No, este es vacío. Ah, vacío. Sí. ¡Sabroso! ¿No? El vacío. Después tengo que dar la vuelta. Voy a esperar que sea un poquito más. Y aquí tenemos costillas. Sí. Costillas. Sí. Parte de la gastronomía paraguaya. Y bueno, mi gente maravillosa, con esta vista espectacular de Asunción, nos vamos retirando de Chacoí para una nueva oportunidad, una nueva experiencia, un nuevo viaje todos juntos. Y la invitación está a que cuidemos estos espacios, a que podamos ser nosotros consecuentes con nuestras acciones y valoremos cada una de las cosas que tenemos. Cuídense mucho. Y bueno, llegando a Asunción, nos vinimos caminando y pasamos por acá por esta calle que es muy peculiar y mucha gente se estaba tomando sus fotos y no podía dejar de aprovechar este momento. Así que también los invito a que vengan y disfruten. Cuídense mucho.